Quiero agradecer infinitamente al doctor Rafael Pérez y su directiva por el honor que me conceden de esta conferencia. Es una conferencia que es un icono dentro del Congreso de la Sociedad desde hace muchos años y para mí es un verdadero honor. Y así como es un honor también, es un honor tener que hablar de lo que no hemos hablado en el Congreso. No hemos mencionado la razón por la que tenemos tanto protocolo y tantas cosas que nos han sucedido, porque mucha gente no ha podido venir, porque algunos que ya estaban programados para venir no pudieron llegar hasta el Congreso y de esa manera yo creo que vale la pena mencionarlo. Hablar del COVID-19. A ver si yo veo dónde esto... Ok. Si hacemos un poquito de historia acerca del COVID-19, el primer paciente descubierto, según las primeras noticias que recibimos, fue un paciente de 70 años aproximadamente y fue descubierto el 1 de diciembre del 2019. Pero investigadores después se dieron cuenta que esto no fue así, sino que fue antes de eso. Lo cual nos dice a nosotros que muchas veces la investigación que hacemos o las noticias que recibimos no son tan ciertas. Ellos datan del 17 de noviembre del 2019, fue el registro del primer paciente de una persona de 55 años en la provincia de Hubei, en el epicentro de la pandemia en Wuhan. No fue sino hasta el 31 de diciembre que China anuncia al mundo la existencia de este virus. Estamos hablando ya de un mes completo, o más de un mes y medio, del 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando se nos fue anunciado al mundo que existía este virus y lo que estaba sucediendo en aquella parte del mundo. El 27 de enero, un mes después, fallece la primera persona por COVID-19 en Beijing. Pero inmediatamente después de haber dado ese dato, ya informa que 106 personas han fallecido, lo que nos está diciendo que algo está sucediendo más rápido de la cuenta de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Mundialmente la situación es la siguiente. El 3 de junio al 3 de junio, ahora, hace 2 días, los datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud es que 171 millones y pico de personas ya son casos confirmados en el mundo. Casi 4 millones de muertos. Al 2 de junio ya se habían vacunado, aunque ya esas cifras van a ver que ya cambió completamente, más de 1 billón de personas, más de 1,5 billones de personas han sido vacunadas alrededor de todo el mundo. La situación actual de la República Dominicana, hasta hace 2 días, casos confirmados, más de casi 300,000 fallecidos, más de 3.500 pacientes han fallecido y vacunados con las 2 dosis, más de 1.200.000 y más de 4.000 vacunados. La cifra actual al día de ayer, gracias a nuestra nueva directora del PAI, la hija del doctor Juan Valle, Nicole Valle, a quien tengo el honor de haber cargado cuando chiquita, nos está reflejando cifras que han aumentado grandemente y las dosis aplicadas ya van casi por los 5 millones, lo cual es un gran augurio. Pero ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando descubrimos que este virus estaba comenzando a invadir el mundo? Cuando este virus estaba comenzando a afectarnos directamente a todos nosotros. El mundo cambió. Un protocolo nuevo de vida, el confinamiento. Ahí comenzaron nuestras percepciones de la vida a cambiar por completo, mascarilla, distanciamiento, la precaución de la higiene. Todo eso comenzó a aparecer en nuestras vidas, cosas a las que no estábamos acostumbrados. Yo recuerdo cuando viajaba, muchas veces viajando por el mundo en los proyectos médicos, en los aeropuertos internacionales, yo veía a todos los asiáticos que andaban con una mascarilla puesta y yo me decía, pero ¿y será porque tienen gripe y no quieren pegársela a la gente? Mira qué educados son. O sea, siempre teníamos una tendencia a pensar ese tipo de cosas. Lo que realmente sucede es que ellos siempre han estado con procesos virales continuos que están teniendo y descubren. Entonces la gente se acostumbra a andar con mascarilla. Para ellos es una costumbre. Para mí no lo es. Del confinamiento. La declaración de pandemia el 11 de marzo de parte de la Organización Mundial de la Salud, porque ya existían más de 118,000 casos en más de 114 países
y habían perdido ya más de 4.000 personas la vida por culpa de esta pandemia. No es sino hasta el 19 de marzo que nuestro país se declara entonces la pandemia y entonces comienzan los procesos. Yo recuerdo que habíamos un grupo que habíamos viajado y estábamos en el Congreso de Lucho Escafe en Barranquilla, y justo después que llegamos del Congreso nos declaran la pandemia, entonces comienzan a aparecer casos de personas que estuvieron allá en el Congreso. Claro, nosotros levantamos la mano y dijimos, bueno, ojalá que a mí no se me haya pegado nada. Pero resulta que habían habido pacientes, muchos de nuestros colegas que habían venido desde Europa y habían tenido contacto quizá con pacientes, inclusive uno de ellos después desarrollaron la enfermedad. El mismo doctor Lucho Escafe se batió entre la vida y la muerte durante muchos días sufriendo por el COVID-19. Pero ¿qué cosas negativas tiene el confinamiento para nosotros? Nosotros tenemos que recordar quiénes somos, la idiosincrasia nuestra como dominicanos, como latinos. Nosotros somos gente muy sociable, somos gente muy abierta, somos gente que siempre estamos en chercha, siempre estamos compartiendo. Y donde no hay una chercha, la armamos. Viene un ciclón, ¿quién prepara el sancocho? ¿Quién trae el ron? ¿Quién trae esto? Así somos los dominicanos. Y de repente nos trancan, nos cierran las puertas y nos dicen, no pueden salir. De manera que el confinamiento trae muchas cosas negativas, trae una disminución de la productividad, cae la economía, no solamente a nivel nacional, pero a nivel mundial. La economía se convirtió en un desastre, porque muchas personas perdieron su empleo, muchas personas fueron cesadas de sus labores en la compañía donde trabajaban, y eso trae como por sí muchos otros problemas a niveles familiares. Desaparecen las reuniones sociales, se acabaron las fiestas, cerraron las discotecas, cerraron todo, cerraron los restaurantes, cerró todo. Pero incrementan también el número de violencia doméstica, y leí un reporte reciente de una comisión nombrada por el gobierno donde desenmascaraban mucha violencia doméstica a razón del confinamiento. Aumenta la depresión en muchas personas. Imagínense, nosotros que somos gente tan dada a estar afuera, pues tan dada a estar siempre juntándonos, y de repente nos cierran y nos dicen no puedes salir ni siquiera por la puerta de la calle. Los vecinos, los que viven en apartamentos, no pueden tocarle a los vecinos y preguntarles qué está cocinando hoy para yo pegarme. No pudieron. Entonces hay personas que no soportaron mucho este confinamiento y comenzaron a entrar en una depresión. Otra de las cosas difíciles fue que aumentó la obesidad, las enfermedades relacionadas a la obesidad. Yo mismo pasé por ese proceso. Durante el confinamiento a inicio, como yo la primera semana, ¿verdad?, estaba de vacaciones, me levantaba a cualquier hora y todo el día era viendo televisión, picando algo, no había que ir a la oficina. Ya la segunda semana comenzó a sentirse un poquito más difícil, pero estábamos comiendo y de repente un día, como a la tercera semana, me doy cuenta que he engordado increíblemente, como 28 libras. Y fue entonces donde empecé en buscar ayuda y hablé con mi endocrinóloga y comencé un nuevo sistema de alimentación donde perdí todas esas libras y algunas más, pero comencé un sistema nuevo de alimentación donde aprendí a comer de una manera mucho más eficiente y más saludable. Pero esto trajo muchos problemas a muchas personas que quedaron obesas y esas enfermedades que arrastra la obesidad también. También pasó algo, y es que por la escasez de medicamentos, como no estaban entrando medicamentos al país, muchos medicamentos se escasearon, muchos medicamentos desaparecieron de las farmacias y personas que estaban dependiendo de sus medicamentos por enfermedades existentes, comenzaron a tener serios problemas, porque entonces no pudieron comprar sus medicamentos, no aparecían los medicamentos. Inclusive parte del problema con el COVID es que no teníamos medicamentos para el COVID porque no estaba entrando nada hasta que comenzaron a importar medicamentos. Pero me fui atrás. Pero lo peor de todo de la pandemia, y de esto es de lo que quiero hablar más y detenerme un momento. Con el inicio de la pandemia, algunos de los que, quizá los que están aquí, la mayoría, yo de mi parte, comencé a leer más, investigar más, estar en contacto más con lo que estaba pasando, tratando de buscar respuestas, información de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Soy parte de un grupo internacional donde siempre estamos buscando los estudios, los escritos, las publicaciones, las personas que hablan y dicen acerca de todas estas cosas de la pandemia. Se creó este grupo y estamos siempre estudiando lo que está pasando.
Y la peor cosa que ha sucedido con la pandemia es lo que yo he llamado la aberroinformación. Toda la información aberrada acerca de lo que realmente está sucediendo. Las investigaciones que muchas instituciones hacían, sesgadas porque la forma de investigar no era la correcta o porque los datos que suponían no eran reales. Todas las publicaciones de personas que exponían su forma de pensar, lo que ellos creían acerca de la información que estaban dando, nos trajo a nosotros todo ese bombardeo. Y esto lo publicaban los periódicos, las revistas, lo publicaban en televisión. Llegó al punto tal, para que entiendan el nivel donde esto llegó, que yo vi hace mucho tiempo un video, cuando comenzábamos a salir y a tomar las temperaturas, la temperatura con los termómetros digitales, la tomaban en la frente. Es como inclusive el fabricante indica que debe de hacerse. Pero alguien soltó un video que nunca dio la cara, ni dijo quién era, simplemente un video donde él le decía a un amigo, mira, no dejen que te tomen la temperatura con ese aparato en la cabeza porque te va a dañar las células del cerebro y eso te va a echar a perder tu cerebro y no sé cuántas cosas. Y de repente todo el mundo cambió a ponerle la mano, no, porque y la gente decía, no, que eso me va a dejar ciego, me va a dañar el cerebro. Y hay simplemente para que ustedes entiendan el poder de una información aberrada, equivocada, de muy mala información que le llegó al público en general y la gente lo creyó. Igual que como ha creído toda la información acerca de tratamientos, acerca de cosas, de cómo se contagia el virus, de cosas como defendernos. Todavía vemos en la calle personas que andan forradas que parecen un astronauta porque entienden que de esa manera no se le va a pegar el virus. Todavía hay personas que creen que el no vacunarse es lo mejor. Todavía tenemos el problema de las personas que no se quieren vacunar. Los veo en el consultorio todo el tiempo. Tengo una amiga que aberrantemente y de manera muy enérgica y lo predica como si fuera la verdad del mundo. Ella no se va a vacunar, no cree en la vacuna porque eso es una, ¿cómo me decía ella el otro día? Me decía, eso es una cosa que el gobierno ha impuesto para engañar al pueblo. Hasta ese punto hemos llegado. La aberroinformación. Y quiero que sepan que esta aberroinformación ha sido la causante de mayor daño y de mayor propagación del virus y de mayor escasez en las personas que se quieren vacunar. Todavía hay personas que se pusieron la primera dosis y les salieron corriendo. En estos días vimos un video de una muchacha que puso un video donde le pusieron la vacuna, ella se pegaba algo de metal y decía que qué era lo que nos estaban poniendo, porque eso se le quedaba pegado en la piel, una cosa de metal, que era un microchip, que no sé cuántas cosas. La dura realidad es que la verdadera información no le prestamos atención. La verdadera información a la que nosotros tenemos que ver los hechos de los países que han estado sufriendo, sobre todo en mayor cantidad, lo que está sucediendo a nivel mundial, son los que tienen realmente la experiencia de lo que está sucediendo. En estos días leí acerca de Australia. Han vacunado a casi toda la población y de repente un rebrote del virus. ¿Por qué? Una de las peores cosas que ha sucedido es que muchas personas no le prestan atención a la información necesaria para evitar que las cosas nos sucedan. En nuestro país he notado sobre todo, y no sucede solo aquí porque sé que pasa en todas partes del mundo, las personas que no han creído en la enfermedad y salen a la calle sin cubrebocas, sin distanciamiento, en grupos donde contagian la enfermedad y entonces van a donde sus familiares mayores y muchos han muerto. Todavía hoy en día la gente cree que el vacunarse es la cura de la enfermedad. Todavía hoy en día escucho personas decir que ya yo me vacuné, no tengo problemas. Todavía al sol de hoy hay gente que entiende que una sola vacuna es suficiente. Todavía creen que cuando nos vacunemos ya salimos del problema. Lo difícil para el ser humano siempre es entender la verdad, porque es más fácil creer una mentira que entender una verdad. Porque las verdades son duras. Cuando te dicen a ti que tienes que ponerte las 2 vacunas y todavía guardar distanciamiento, usar el cubrebocas, hacer todo lo que tienes que hacer, dicen, entonces, ¿para qué me voy a vacunar? La tendencia del ser humano a hacer todo lo que le prohíben es la mayor causa del daño de lo que le pasa al ser humano.
todo lo que nos prohíben que debemos hacer o lo que nos aconsejan que no debemos hacer es lo que queremos hacer. Y ahí viene el primer problema. Pero esta aberroinformación debe de cesar en algún momento. La realidad es que yo quiero felicitar a la directiva de esta reunión porque han implementado los protocolos correctos y debidos y estamos siguiendo los protocolos de manera que nosotros, para poder estar aquí, tenemos que tener pruebas negativas, estar vacunados, tener todo lo necesario, cubrir bocas, guardar distanciamiento. En todo lugar del hotel estamos cubiertos en ese sentido. Tenemos que seguirnos cuidando. ¿Hay algo positivo en el confinamiento? Yo no sé cuántos de ustedes le fue mal en el confinamiento. A mí me fue muy bien, lo confieso. Para mí el confinamiento fue un tiempo de reflexión interna donde yo pude verme a mí mismo, encontrar cosas que yo entendía que no estaban bien y debía de resolver conmigo mismo. Pero lo más lindo que ocurrió en el confinamiento para mí es que un día yo me levanto y están mis hijos, y está mi familia reunida y yo me levanto y voy donde están ellos y me encuentro a esta gente tan linda dentro de este apartamento. Y yo, wow, yo tengo una familia tan bonita. Todos los días yo salía a trabajar a las 6:30 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche, ya mis hijos estaban por acostarse y de repente ahí estoy con mis hijos el día entero, compartiendo con ellos, entendiéndoles, escuchándoles, viendo quiénes son ellos. Y me he encontrado la gente más linda sobre la faz de la tierra, a mi familia. Pero lo más importante también fue que encontré algo en que yo nunca había pensado. ¿Cuáles eran mis verdaderos valores? ¿Cuáles eran las cosas que realmente eran importantes para mí? ¿A qué cosas yo debía de prestarle atención como médico, como persona, como padre de familia, como esposo, como hijo? Todavía tengo a mi papá vivo, al cual lo tengo encerrado. Pero más importante que todo, ¿cuál es el aporte que yo puedo dar a mi generación y al mundo? Muchas veces hablamos de dejar huellas y dejar pasos y las cosas que hacemos. Me puse a pensar en todas las cirugías que he hecho, los miles de cirugías que he hecho devolviéndole la visión a tantas personas. Pero me he puesto a pensar más que todo en que todo eso, el valor que tiene es que lo que yo hago tiene que reflejarse de manera positiva allá afuera, en ustedes, en los que estoy criando, en los que estoy entrenando, en los que estoy enseñándoles. Tengo que reflejar esos valores en ellos también. Si nosotros no somos en otros lo que otros pueden ser, nosotros no estamos haciendo mucho, estamos haciendo nosotros solos. Cuando nosotros enseñamos a otros el valor de lo que pueden ser y la capacidad y el poder con que pueden llegar a otras personas, entonces nosotros estamos haciendo algo por nuestro país. Yo creo que para nosotros como médicos, como oftalmólogos, a muchos de los que están aquí, yo sé, son profesores de instituciones. Como decía Dagoberto, yo tengo más de 30 años enseñando y para mí la única meta que yo tengo es entregar todo lo que sé, todo lo que puedo, a todos los que estoy enseñando siempre, no guardándome nada como si yo fuera algo importante. De esa manera yo creo que estoy reflejando en los demás lo que ellos pueden ser también. Tú pusiste ahorita en una foto al doctor Becker que está en Perú, un gran alumno. Él hizo el fellow conmigo en cirugía de catarata y mira dónde está él, en una montaña en el Perú, haciendo todo lo que él aprendió a hacer y mucho más. La pregunta es, ¿hay luz al final del túnel? ¿Tenemos esperanza en lo que va a suceder de ahora en adelante? ¿Cuál es nuestra esperanza? Yo creo que sí. Yo antes era muy negativo. Cuando comenzó todo esto de la pandemia decía, wow, ahora es que falta y tú verás y que entonces. Y recientemente tuvimos un rebrote en la República Dominicana donde tuvieron que imponer nuevas reglas de confinamiento o de toque de queda y ese tipo de cosas. Pero hay luz al final del túnel. De repente ponen un toque de queda y comienza la vacunación masiva. Algo tiene que suceder. La gente tiene que entender. Pero nosotros estamos llamados y somos responsables por correr la voz de lo que realmente debemos hacer. Nos ha tocado un cambio de vida. Es un mundo diferente para nosotros hoy en día. Y el mundo que nos ha tocado vivir en este momento, tenemos que superarlo y convertirlo en algo mejor. Leí
un escrito de una famosa poetisa americana que hablaba acerca del beneficio que ha sido para el mundo la pandemia, para el globo la pandemia, para la naturaleza, para los campos, para los ríos, para los animales que están allá afuera. El ser humano no está ahora mismo haciendo y destruyendo lo que hemos destruido durante tantos años. Estamos resguardando una naturaleza mucho más viva. Los ríos han vuelto a crecer, las montañas están más verdes en muchos lugares. Y ya explica esto y dice, eso es porque teníamos que salir del mundo para dejar que el mundo respirara y volviera a ser mundo otra vez. Y yo me pregunto, ¿no debemos nosotros hacer lo mismo con nosotros? Respirar, autorreflexionar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué responsabilidad vamos a tomar nosotros con esta pandemia o con lo que viene en lo adelante? ¿Hasta dónde va a durar la pandemia? No sé, no sabemos. Pero nosotros jugamos un papel muy importante en lo que va a suceder en lo adelante. Somos nosotros los que estamos llamados a hablarles a nuestros pacientes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de qué es lo que se debe hacer y tratar de enseñarles a ellos lo que tenemos que hacer para evitar que esta pandemia siga azotando al mundo y siga matando gente. Muchas gracias.